El proyecto Urrá 1 fue desarrollado en el gobierno de César Gaviria, que administró a Colombia entre 1990 y 1994. No solo estuvo presente en este megaproyecto, sino que también creó el decreto Convivir, que dio origen a los grupos paramilitares a través de su ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda, del Partido Liberal. También junto a su ministro de Salud de la época crearon la Ley 100 del 93, que convirtieron la salud en un negocio. La Ley 142 de 1994, que generó un impacto socioeconómico especialmente en la costa atlántica con las altas tarifas de energía. Y esta responsabilidad también la ha tenido el pueblo colombiano, que no ha sabido votar. El proyecto de Urrá duró 7 años, es decir, desde 1993 en el gobierno de Gaviria hasta el gobierno de Pastrana. Gaviria se reunió con políticos conservadores y liberales del departamento de Antioquia y del departamento de Córdoba para expedir las licencias a través del INDERENA, Ministerio del Medio Ambiente y de Minas y Energía. Según la represa, buscaba acabar con las inundaciones y generar energía, pero resulta que los cordobeses no se han beneficiado de la represa de Urrá. Ya en 1988 el río Sinú se había desbordado y había acabado prácticamente con la margen izquierda. No existían los barrios Campo Alegre ni los barrios Vallejo, y tampoco puedo entender cómo la Curaduría de Montería, Planeación y el Ministerio de Vivienda le permiten a una constructora ejecutar proyectos de vivienda sobre humedales. Es decir, que venden casas millonarias a los estratos 1 y 2. Yo le aconsejo a la gente que compró casas a esta constructora que ejecute las pólizas y demanden por corruptos a los dueños de esta empresa. Por el otro lado, ¿quién era el gobernador de Córdoba cuando se ejecutó la represa de Urrá en 1993? Jorge Mansur Hatin, un personaje de Lorica corrupto que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concusión. Además, atropelló a 5 personas en ese departamento y no quería responder. Su hijo también heredó la corrupción y la política porque fue alcalde de Lorica. Durante la gobernación de Carlos Buelvas Aldana, se levantaron en Córdoba defensores de derechos humanos, en especial un profesor y científico de la Universidad de Córdoba de nombre Alberto Alzate Patiño, que escribió un libro donde hablaba de los impactos ambientales que generaría el proyecto de la represa de Urrá y también el impacto socioeconómico. Inmediatamente enviaron al brazo paramilitar del Partido Liberal y del Partido Conservador a la casa del científico, y delante de su familia, los sicarios al mando de Carlos Castaño lo asesinaron. Luego, en el gobierno de Jesús María López Gómez, alias el Mono López, tío de Juan Manuel López Cabrales, que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por paramilitarismo y por haber firmado el Pacto de Ralito, asesinaron al líder indígena Quimi Pernía Domicó. Quimi se levantó en rebelión en contra del megaproyecto. Él hablaba sobre el impacto ambiental, la muerte del bocachico, la flora y la fauna en el nudo del Paramillo, y también las consecuencias ambientales que esto generaba para las cuencas de los valles del Sinú y del San Jorge. Quimi Pernía, por orden de Carlos Castaño, fue sacado del resguardo por el brazo de Salvatore Mancuso y fue asesinado, enterrado en una fosa común, y por presión de las organizaciones de derechos humanos lo sacaron de la fosa, lo desmembraron y lo tiraron al río Sinú. Ante la Comisión de la Verdad y Justicia y Paz, la hija de Quimi tuvo una audiencia con Salvatore Mancuso Gómez, donde éste le dio las coordenadas donde habían tirado a Quimi. Y vemos entonces a Marta Pernía en un homenaje simbólico tirando rosas rojas y blancas
en un planchón en el Alto Sinú para conmemorar la memoria de su padre. Kimi y Alberto Alzate Patiño tuvieron la razón, que su memoria sea recordada. No puedo entender por qué quieren culpar al gobierno de Gustavo Petro de esta catástrofe ambiental, cuando todo esto venía desde el gobierno de César Gaviria, que fue el autor intelectual del megaproyecto. Ahora, también pudimos observar cómo gobernadores de ese departamento lo han saqueado. ¿Dónde están las regalías que van directamente a la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge? Vimos a exgobernadores como Alejandro León, del partido de la U, que fueron apoyados en su momento por Álvaro Uribe Vélez y por Juan Manuel Santos, desfinanciar el Hospital Público de Montería, inventándose falsos pacientes hemofílicos. ¿Y cómo acabaron con el jefe de regalías de ese departamento, que hasta lo asesinaron y lo encontraron enterrado en la finca del padre de ese gobernador? Por el otro lado, también fue gobernador de Córdoba Edwin Besaile, hermano de Musa Besaile, cuñado actual del gobernador Erasmo Zuleta. Edwin Besaile benefició con corrupción a la madre del actual gobernador Mara Bechara Castillo. Entonces, ¿qué es lo que hablan? Por el otro lado encontramos a Carlos Camargo Asís, nombrado como defensor del pueblo en el gobierno de Iván Duque, y no sé qué derechos defiende, porque los derechos de los cordobeses no los defiende. Ahora lo único que hizo fue bloquear el decreto de la emergencia económica. Y Córdoba en estos momentos necesita salir de la situación crítica en la que se encuentra. Córdoba está en una emergencia social, económica y ambiental. Por el otro lado tenemos a otro personaje que actualmente es senador, fue 2 veces alcalde de Montería, el tal Marcos Daniel Pinedo, que también estuvo vinculado a escándalos de corrupción. Se atrevió a hundir en el Senado la ley de financiamiento y la reforma tributaria. Ahora, ¿qué habla este personaje? Lo mismo el tal David Barguil. Y la madre de Marcos Daniel Pinedo, que festejaba los comicios en el barrio Recreo, en la casa de Salvatore Mancuso. Y así es como han destruido el patrimonio público de ese departamento. Córdoba no se beneficia en nada con Urrá. Es el departamento, según el DANE, que paga altas tarifas de energía. Un departamento que vive de la economía informal. El presidente Gustavo Petro estará haciendo presencia en ese departamento. Y yo invito al pueblo cordobés a que castigue en las urnas a toda esa clase política corrupta que ha saqueado al departamento a través de los partidos liberales y conservadores. Porque hay muchos que ahora están vistiendo camisetas y que independientes y alternativos, cuando en realidad han pertenecido al brazo paramilitar de Salvatore Mancuso.